Mateo capítulo 6, voy a hacer lectura de los primeros 4 versículos. Dice la palabra del Señor, Mateo 6, del 1 al 4. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Padre bueno, gracias te damos, Dios, por este nuevo tiempo que nos concedes de acercarnos a ti, amado Dios, porque somos conscientes que cada vez que venimos a tu palabra, nos estamos acercando a tu trono, delante tuyo, para que nos enseñes, Dios. Y hemos hoy, Padre, de postrarnos a esta porción que tiene que ver con la limosna. Pero ayúdanos, amado Padre, a poder entender el principio que aquí se halla y que no solamente se ha aplicado en el tema de la limosna, sino en otros asuntos relevantes a la piedad cristiana. Así es que hemos de pedirte, Padre, que nos acompañes en este tiempo de predicación para que nuestro corazón sea sensible y pueda atesorar estas verdades y que con prontitud estemos en la disposición de aplicarlo a nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, orando en Cristo Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Bien. Cuando uno se acerca a un pasaje como este, es necesario, hermanos, afirmar una verdad que atraviesa toda la enseñanza de la Escritura. Y escuche bien a esto. Dios no evalúa al hombre meramente en lo externo. No solamente lo evalúa en sus acciones externas, sino que lo evalúa es por la condición real de su corazón. Eso lo hace el Señor. Nuestro Señor Jesucristo, Él insiste en que la evidencia de una vida transformada no se encuentra en primer lugar en lo que el hombre hace, no, sino en lo que es delante de Dios. Y esto es fundamental, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el corazón del Evangelio, en el corazón del Evangelio está la obra soberana de la gracia de Dios. Mire, el verdadero carácter cristiano no es el resultado del esfuerzo humano. Y espero que usted lo crea y lo entienda, que no es por esforzarnos que nosotros nos volvemos mejores cristianos, no es el resultado de nuestro desempeño, no. Nuestro carácter cristiano es el fruto de la obra del Espíritu Santo, de la regeneración. Por eso, hermanos, cuando Cristo describe la vida del reino, como lo hemos visto en algunas enseñanzas de las bienaventuranzas,
Hermanos, Él no está presentando un ideal que se alcanza con la disciplina o con el esfuerzo, sino que Él está hablando desde una realidad que ha sido producida en el interior, que ha sido producida gracias a la obra de Dios en el corazón de algunos, a quienes el Señor los ha hecho nuevas criaturas. Sin embargo, hermanos, esa obra nunca permanece estéril. Inevitablemente se manifiesta. Es decir, va a haber una correlación entre el ser y el hacer. La vida transformada se va a hacer visible. Entiéndalo. La vida transformada se va a hacer visible. El creyente impacta lo que tiene alrededor, no por una simple religiosidad superficial, sino porque sencillamente Dios ha hecho en él un ser humano distinto, transformado, en donde su conducta diaria se hace manifiesta, que uno dice, ¿y este hombre de dónde saca lo que hace o lo que dice? Pues sencillamente porque Dios está obrando en su corazón. Y es precisamente aquí, hermanos, donde puede llegar a surgir un peligro. ¿Por qué? Y es un peligro que el mismo Señor Jesucristo pues lo trae aquí a colación en el pasaje que acabamos de leer. Es posible, y pasa, y es muy seguido, es posible imitar externamente esta vida. Eso es posible imitar a un cristiano y no serlo. Es posible practicar actos que en sí mismos son correctos, son buenos, son piadosos. Es posible hablar, es posible servir, es posible dar, es posible incluso sacrificarse, es posible. Y aún así, escúchalo bien, aún así, hacerlo con un corazón completamente desviado, con un corazón completamente desorientado o desfasado de la voluntad del Señor. Y uno dice, ¿cómo es posible? Pues bueno, es posible porque nuestro corazón o el corazón del hombre caído es tan mentiroso, que puede incluso armar toda una estructura externa que se parece, pero no es. Hermanos, la misma acción puede proceder de dos fuentes distintas. Piensa en cualquier acción, piensa en cualquier obra. Puede proceder de dos fuentes distintas. Una, de un corazón regenerado que busca es la gloria de Dios. O en segundo lugar, de un corazón carnal que busca es su autoexaltación. No hay más. Esas son las dos fuentes. Lo que hace el hombre o lo hace para Dios o lo hace para su propia gloria. Y esa es la gran diferencia entre lo que es la verdadera piedad y la hipocresía. Hermanos, nuestro Señor lo que va a hacer es confrontar nuestra religión. El Señor nos puede confrontar, y esa es la idea, confrontarnos. Si lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Lo estamos haciendo es únicamente para encontrar la aprobación de los hombres. Hermanos, esto va a doler. Realmente va a doler. Porque muy seguramente nos va a ocurrir que lo que hemos estado haciendo es únicamente para ganar el aplauso del público y nadie más. ¿Sabe qué es eso? Es una religión que está tomando actos que son justos y los están convirtiendo en una plataforma o en un escenario para exhibirse. ¿Sí? Un escenario para transformar la obediencia, que no está mal, pero la convierte en un espectáculo y lo que hace es utilizar lo que es santo como un medio de autoexaltación. Y esto es muy, pero muy peligroso. Y no solamente peligroso, sino que se ha vuelto tan común hoy en día.
Hermanos, no es una negación de las obras. Escúchelo bien. No estoy diciendo que entonces no hagamos obras, porque suele pasar, ¿sí? Se llama la atención a algo o a alguien porque se hizo algo mal, entonces no lo hago, no lo vuelvo a hacer. No, no es eso, hermanos, no es negar las obras. Hemos sido llamados para buenas obras. Más bien, a lo que nos vemos hoy enfrentados es a una denuncia y es a observar las motivaciones de nuestro corazón. Si son motivaciones incorrectas detrás de lo que estamos haciendo. Y frente a esto, nuestro Cristo va a establecer una realidad que es ineludible. Hermanos, escucha bien, toda la vida de un ser humano se vive, ¿sabe delante de quién? De Dios. Toda la vida, no hay un espacio. No hay algo que usted pueda decir, este pedacito es mío y es tan privado, tan mío, que aquí no tiene acceso nadie, es mío. No, toda la vida del hombre está expuesta delante de Dios. No existe un ámbito neutro. No hay obras privadas en un sentido absoluto. No, hermanos. Aquello que los hombres no ven, Dios lo examina plenamente. Y esto derriba cualquier intento de dividir lo que es una vida espiritual y una vida cotidiana. Y entonces esto nos llama a una integridad total delante del Señor, a que realmente vivamos como lo presenta hoy el texto, en una presencia de Dios 24/7. En este contexto, hermanos, el Señor establece un principio que gobierna toda verdadera piedad. Y luego, ¿qué va a hacer el Señor? Primero nos habla del principio y después lo que va a hacer el Señor es aplicar ese principio de una manera muy, muy concreta, muy práctica. Y es la de dar al necesitado, la limosna. Por tanto, hermanos, hoy vamos a tomar este texto y lo vamos o más bien, el bosquejo que traigo no va a ser para nada complicado. Es un bosquejo que sencillamente va a tener 2 puntos. Donde el primer punto nos va a hablar es de la vida del justo. La vida del justo, que sencillamente es el principio que gobierna la piedad. Y va a estar centrado en el versículo 1. Y el segundo punto nos va a hablar de la piedad práctica, que son los versículos 2 al 4. Estamos en Mateo 6, del 1 al 4. Entonces, teniendo esto presente, hermanos, hablemos de nuestro primer punto, ¿sí? De la vida del justo. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué la vida del justo? Miren lo que dice el versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, el Señor aquí está estableciendo un principio que gobierna toda la vida del creyente. Toda, no la del domingo, solamente, toda la vida, toda la vida. Y es un principio que expone con una advertencia directa. ¿Cuál? Que debemos guardarnos. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Y aquí es necesario que pongamos nuestra lupa. No es una sugerencia. No es si quieres guardar vuestra justicia delante de los hombres. No es una sugerencia. Es un mandato que exige una vigilancia constante. La vida cristiana, amado hermano, no solo debe examinarse en lo que hace, sino también por qué es que lo hace. Porque muchas veces hacemos y hacemos y hacemos, y bueno, ¿y por qué lo hace? Y es allí donde debemos poner nuestra mirada. Y es allí donde el Señor nos está mandando a que nos examinemos. ¿Por qué es que lo hacemos? Mire, veamos el verso. Cuando nuestro Cristo habla
de vuestra justicia, porque eso es a lo que nos dice, guardaos de hacer vuestra justicia, pues debemos entender primeramente a qué justicia se está hablando. Y lo primero que tengo que decir es, no está refiriéndose a la justicia imputada por medio de la fe, sino que está hablando es de la justicia práctica, la justicia práctica. ¿Qué es eso de la justicia práctica o de vuestra justicia? Hermanos, son las obras que brotan de una vida transformada. Eso es. Por eso yo suelo repetir una y las veces que sean necesarias que el significado más básico de justicia es obrar conforme a la voluntad de Dios. Es obrar, es obrar lo que es bueno. Es hacer lo que es bueno. Eso es justicia. Entonces la justicia práctica no es otra cosa que las obras que brotan de lo que Dios ya ha hecho en mí. La escritura es clara, hermanos, que cuando nosotros fuimos creados en Cristo Jesús, fuimos creados para buenas obras. Sí, hermanos, si usted al día de hoy ¿cómo así? O sea, ¿tengo que hacer algo? Sí, ahí está, Efesios 2:10. Usted ha sido creado, usted ha sido salvado, usted ha sido nacido, hecho nueva criatura, ha nacido de nuevo para buenas obras. Y una fe, según Santiago, una fe que no produce obras, él mismo dijo, es una fe muerta, una fe muerta. Por tanto, hermanos, la presencia de las obras no es un asunto opcional en el creyente. Es que como yo no sirvo para nada, yo no soy bueno, yo no estudié, yo no tengo títulos, yo no, qué sé yo, una cantidad de excusas que solemos sacar, ¿verdad? Entonces, yo no hago nada. Hermanos, las obras no son opcionales en el creyente. Las obras son la evidencia necesaria de la gracia de Dios brotada en cada uno de los corazones. Pero aquí, hermanos, está el punto. Y es la confrontación. No toda obra, escuche bien, no toda obra que parece correcta lo es delante de Dios. Y ahí está donde debemos poner nuestra mirada. Una misma acción, como les decía, puede tener dos motivaciones completamente distintas. Dos, se puede obedecer de manera externa y sin embargo hacerlo por orgullo. Sencillamente, por orgullo. O hacerlo por reconocimiento, o hacerlo por sencillamente una competencia espiritual, por quién sabe más, por quién se mueve más, por quedar bien con el pastor, por quedar bien entre los hermanos, qué sé yo. Fíjese que ya el mismo apóstol Pablo lo había reconocido cuando les escribió a los filipenses, que el mismo apóstol decía que hay algunos que predicaban a Cristo y lo hacían por envidia y por contienda. Y de eso sí que hoy hay mucho. Celos, envidias. Y aún así se predica a Cristo y el que grite más duro es el que gana. ¿Usted cree que el acto, la obra de predicar no es loable? Oh, es loable, realmente loable. Es una acción correcta. Pero si se hace por envidia, esto nos muestra que el corazón está en una posición completamente negada, equivocada. Por eso, hermanos, el problema que Cristo está denunciando acá no es la práctica de la justicia o de la buena obra, sino el deseo, lo que hay en el corazón, la intención, el deseo de ser visto. Hermanos, cuando la mirada está puesta en los hombres, ¿sabe qué pasa? La obra queda corrompida. Está corrupta desde la raíz. Eso es lo que pasa. Y el Señor añade entonces una siguiente advertencia. Él dice, de otra manera, ¿sí? De otra manera, si ustedes hacen sus justicias, sus buenas obras para los hombres, Él dice,
De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre. ¿Usted quiere quedar sin la recompensa del Padre? ¿Usted no quiere quedarse por fuera de la recompensa del Padre que está en los cielos? Pues esa es la advertencia que está haciendo aquí el Señor. Es decir, cuando la motivación es la gloria humana, esa misma gloria va a ser pasajera, ¿sí? Y se va a convertir en su única recompensa. Si usted quería el aplauso del hombre, el Señor, ¿qué va a hacer? Se lo va a permitir. Que el hombre le aplauda. Aplauda, incluso le llene los bolsillos. El Señor lo va a permitir. Lo va a permitir. Pero el Señor está diciendo, esa será su única recompensa. No tendrá más. Hermanos, aquí el Señor nos obliga a descender al nivel del corazón. ¿Por qué? Porque el hombre puede engañar a cualquiera, a cualquier otro, pero a Dios no lo puede engañar. No lo puede engañar. Dios no solo observa las obras, hermanos, no, Él examina las intenciones del corazón y esto hace que la evaluación que hace Dios sea radicalmente distinta a la que hace el hombre. Mire, ustedes pueden hacer una radiografía de la predicación que les estoy dando, pero ¿usted se ha puesto cuando menos a pensar la radiografía que hace Dios de mi labor aquí? Aún más. Cristo, hermanos, revela que hay una incompatibilidad espiritual que está en juego. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el verso 44, allí el Señor hizo una pregunta contundente y es devastadora. Juan 5:44. El Señor dice, ¿cómo podéis creer? ¿Cómo podéis vosotros creer? ¿Cómo? Y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Es decir, es incompatible decir, yo creo y no busca la gloria de Dios. Es incompatible. Por eso lo que nos presenta en Mateo es incompatible decir lo que estoy haciendo, esta obra que es justa, pero la estoy haciendo es para mi gloria. No es compatible. Hermanos, la búsqueda constante de una aprobación netamente humana no es un problema superficial. No, es la evidencia de un corazón que no está orientado con Dios. Ese fue el gran error de los fariseos. Hermanos, miren, los fariseos, el problema de ellos no era la falta de su actividad religiosa. El problema de ellos no eran sus obras. El problema de ellos era la distorsión en el propósito con lo cual ellos hacían lo que hacían. Ellos practicaban su justicia, sí, claro, pero su confianza, ¿en dónde estaba? En ellos mismos. ¿Y cuál era su meta? Era su propia exaltación, que los hombres los vieran. Hermanos, la religión de los fariseos, aunque era visible, estaba tan vacía, tan hueca, que delante de Dios no había nada. Él no tenía nada que dar. Y esto nos conduce, sí, hermanos, a una advertencia sumamente importante. Y es que la actividad religiosa, escuche bien, la actividad religiosa no es evidencia automática de salvación. Miren, nosotros no podemos, o es más, nosotros podemos estar saturados de actividades como iglesia y asimismo no haber nada. No haber nada. No significa que haya salvación. Se puede participar, se puede servir, incluso se puede destacar dentro de lo externo y aún así no haber justificación. ¿Y sabe por qué? Porque la salvación no es por obras, la salvación es por pura fe que descansa en solo una persona, en el Señor Jesucristo. Las obras no son la causa de la salvación. Las obras son el fruto de ella. De hecho, hermanos, aún esas obras tienen su origen en Dios.
No es que nosotros seamos tan genios, tan brillantes de decir, ay, miren, vamos a cantar himnos. Con esto sí vamos a descrestar al Señor. Ay, vamos a leer con una voz profunda su palabra para que el Señor quede completamente encantado de nosotros. Vamos a vestirnos todos de corbata, las mujeres también. ¿Qué vamos? Todos de corbata. No. Las buenas obras no nacen del corazón del hombre, porque nada bueno el corazón del hombre puede generar. Dios mismo dice la Escritura en Efesios 2:10 que Él fue quien preparó de antemano esas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Qué bueno, ¿no? Imagínense. Cuando uno hay veces llega a un trabajo nuevo y le dice, bueno, usted tiene que hacer X o Y cosa, ahí está, mire a ver, defiéndase. No digo que sabía, pues bueno. En cambio, en manos del Señor, Él nos puso todo. Nos equipó, fue y nos despertó, nos levantó, nos puso en el lugar de trabajo, nos preparó todo, están todas las obras hechas. Hágale. Eso hizo el Señor. Por tanto, hermanos, toda jactancia queda completamente excluida. El creyente no vive para exhibirse. El creyente ahora vive es para reflejar es lo que Dios ha hecho a su favor, reflejar la gracia que ha recibido. Y esto nos va a ayudar mucho, hermanos, ¿a qué? A entender correctamente la tensión que el mismo Señor ha generado. Si usted no se ha dado cuenta, aquí hay una tensión. ¿Cuál? Cuando usted lee Mateo capítulo 5, versículo 16, Mateo 5, versículo 16, mire lo que dice. A 16, perdón. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué está diciendo el Señor? Que usted, cristiano, debe hacer obras para que lo vean. Pero aquí en el capítulo 6, ¿qué nos está diciendo el Señor? Nos está advirtiendo que no practiquemos la justicia para ser vistos. ¿No suena como un choque? ¿Sí? Pareciera que hay una contradicción, pero hermanos, la diferencia está en el propósito. En un caso, la meta es que Dios sea glorificado, en Mateo 5, ¿sí? Que Dios sea glorificado, que los hombres vean sus buenas obras para que el Padre sea glorificado. Pero en el caso de Mateo 6, el Señor está diciendo, tenga cuidado que usted no sean vistas sus buenas obras para que usted sea glorificado. Esa es la gran diferencia. Esa es la línea divisoria entre la verdadera piedad y la piedad falsa. Y finalmente, hermanos, el Señor nos introduce el tema de la recompensa. Y entienda esto. Y es algo que yo creo que a esta altura ya lo debemos haber sacado de nuestra cabeza, y es que no debemos considerar que estas recompensas de las que nos está hablando aquí la Escritura son incentivos carnales. Ay, el Señor me va a recompensar, bueno, la camioneta que tanto quiero. Espero que el Señor tenga en cuenta eso. Mire, me he portado bien, lo he hecho bien. Señor, la camioneta, la casa, el trabajo, recompénsame. No es un incentivo carnal. Se trata es de una realidad espiritual, hermanos. Hay una recompensa que es verdadera, que proviene de Dios, y es una recompensa que es eterna, que está reservada por Dios para los suyos. Por eso, hermanos, hemos de pensar que la recompensa no es compatible con la búsqueda de la gloria humana. Son dos caminos completamente distintos, son ajenos. Así es que, hermanos, estamos obligados a evaluarnos. No basta con preguntarnos,
Oiga, ¿será que estoy haciendo lo que es correcto? Bueno, no sobra la pregunta. ¿Será que lo que hago está bien? No sobra la pregunta. Pero no basta con preguntarnos si lo que yo estoy haciendo está bien o está mal. Yo creo que la pregunta debe ser más profunda. La pregunta tiene que llegar a nuestro corazón y esa es la intención. ¿Para qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿O para qué lo voy a hacer? ¿Qué me motiva? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué predico? ¿Por qué hablo de Cristo? ¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué oro? ¿Por qué voy a la iglesia? Porque puede resultar que estemos haciendo algo es sencillamente porque no tenía nada más que hacer. Pasa. Porque como no había vacaciones, no había viaje, ¿sí? Entonces, vamos a la iglesia. ¿Cierto? ¿Pasa o no pasa? ¿Pasa? ¿Por qué oro? Porque fue la luz. ¿Qué más iba a hacer? Porque me cancelaron en Netflix. Sí, por eso lo hago. ¿O por qué oro? Ay, porque es que ahora sí necesito al Señor. Ahora sí lo necesito. Y cuando no lo necesita, entonces no ora. Hermanos, por eso la pregunta es, ¿por qué hago lo que hago? Es posible, hermanos, predicar, servir, incluso dar, incluso aconsejar y en todo ello estar alimentando el yo, el ego. Es posible incluso acostumbrarse a una vida de actividad espiritual sin haber tratado seriamente con las motivaciones del corazón. Por eso, hermanos, el llamado del Señor es a vigilar. Vigile constantemente. Y cuando nos habla de vigilias, no es que de la pase usted trasnochando. Sea necio. No pase trasnochando. Es vigile su vida, vigile su corazón, vigile las intenciones de su corazón. Hay una palabra que es dura y a mí también me produce como escozor y es sospecha. ¿No le suena? Sí. Es que tengo la sospecha, pero es que usualmente la usamos mal, porque la palabra está bien, porque nosotros lo que hacemos es sospechar del otro. Es que sospecho que, ¿sí? Ahí sí está mal, no sospeche del otro, más bien sospeche de usted mismo. Ahí sí queda muy, pero muy bien aplicado. Debemos aprender a sospechar de nosotros mismos. Sí, es decir, debemos reconocer que nuestro corazón es engañoso, así lo dice la Escritura, así es que sospeche de lo que usted hace. Es decir, espere, quieto, como les dije esta mañana, quieto veneno. ¿Por qué hace lo que hace? Sospeche que usted es malo, sospeche que usted todo lo que toca, todo lo contamina. Con su pensamiento, con sus palabras, con todo, usted lo daña. Entonces sospeche por qué hizo lo que hizo. Sospeche que usted puede apropiarse incluso de las cosas más santas, pero para su gloria. Sospeche. Hermanos, la verdadera piedad comienza cuando el creyente deja de vivir para la mirada de los hombres y aprende a vivir conscientemente delante de Dios. Hermanos, ese es el principio de piedad cristiana. Ahora bien, hermanos, esto nos da paso a lo que sigue en nuestro texto, que será nuestro segundo punto del sermón. Y es que el Señor Jesucristo no solamente nos deja un principio allí en la nebulosa, ¿sí?, en lo abstracto, sino que Él como perfecto maestro lo lleva a la práctica, ¿sí? Lo lleva a una de esas experiencias más, pero más concretas de la vida piadosa, y es la de dar al necesitado, la limosna. Así es que veamos nuestro segundo punto, la limosna, que es precisamente la justicia de dar al necesitado. Eso es limosna, ¿sí? Dar al necesitado. Habiendo establecido el principio, el Señor ahora
lo lleva a un terreno concreto. Entonces, ¿cuál es el principio? Que cuando obremos justicia o hagamos una obra o seamos obedientes, lo hagamos con un propósito genuino, con un propósito acorde a la voluntad de Dios. Y ahora el Señor nos lleva a la práctica, al terreno. Póngase el overol y ahora sí a practicar. El Señor no se queda allí dando vueltas, decir, bueno, esto suena bonito y mire a ver usted cómo hace. No, Él toma una práctica común, ¿sí? Una práctica que era propia de la vida diaria dentro del pueblo de Dios y era el dar al necesitado. En el contexto judío, hermanos, la limosna, junto con la oración, junto con el ayuno, eran parte esencial de la vida religiosa. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa parábola de... Me olvido. La parábola de... No. Cuando fueron los dos hombres a orar. El fariseo y el publicano. Gracias, hermanos. Tuve un lapsus. Del fariseo y del publicano. ¿Qué fue lo que sacó a relucir el fariseo? Yo hago, ¿sí? Yo oro, yo ayuno, yo doy, ¿sí? Eso es. Entonces, ese es el contexto. La limosna está dentro de ese contexto común del judaísmo. Esa era la vida religiosa del judío. Por eso es que no podemos considerar la limosna como una opción secundaria, no. Era una expresión visible de obediencia. Aún desde el mismo Antiguo Testamento, hermanos, Dios había ordenado, escúchalo bien, ordenado cuidar a los pobres. Deuteronomio 15, allá en Deuteronomio 15 se nos dice, no endurezcáis tu corazón ni cerréis tu mano. Hermanos, dar era por tanto un reflejo mismo del carácter de Dios, que debía ser reflejado en cada uno de los que son de su pueblo. Pero una vez más, hermanos, una vez más, el Señor no cuestiona la práctica. El problema no está en el dar, el problema no está en el ayudar, el problema está en la manera en que se hace. ¿Por qué lo hace? Dice el Señor, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti para ser alabados por los hombres. Entonces el problema está es en la manera en que hacemos las cosas. Mire, el Señor es maravilloso porque Él realmente, Él pinta sus enseñanzas, las ilustra de una manera magnífica, y lo que trae acá es un lenguaje sumamente gráfico. Nuestro Cristo está exponiendo la tendencia del corazón a convertir la misericordia en un espectáculo. Cuidado, dice el Señor, no hagan de la obediencia un espectáculo. Claro, no necesariamente se trata de un acto literal, de decir, bueno, vamos a contratar aquí una orquesta y mírenme aquí, voy a dar aquí una ofrenda, aunque en tiempos de política como que eso se ve, ¿cierto? Bueno, no sé si ustedes se han dado cuenta. Que eso sí, música, público, y aquí vamos a ayudar, y ayudamos y hacemos con todo, y bombos y platillos. Pero el Señor va un poco más allá de sencillamente de hablar de una situación de traer trompetas. No, el Señor lo que nos está trayendo es acá, es una imagen que denuncia la ostentación, es decir, hacer el bien, hacer del bien un medio de autoproclamación, que me vean lo que yo estoy haciendo. A quien actúa así, ¿sabe cómo lo califica el Señor? O léalo usted allá en Mateo 6. ¿Cómo califica Dios a aquellos que hacen de las buenas obras una plataforma? ¿Cómo lo llama? Dígalo, pero hipócrita.
Hipócrita, así lo llama el Señor. Es decir, ¿sabe qué era un hipócrita? O bueno, en el contexto más de donde nace la palabra, hipócrita eran aquellos que eran actores, ¿sí? Y entonces los actores no es como hoy en día que es una cantidad de gente, cada uno interpreta un papel, no, sino que interpretaban varios papeles. Entonces usaban máscaras. Entonces, máscara de no sé qué, y después la máscara de sí se más, y lo que resulta con eso era un hipócrita, ¿sí? Es decir, eran actores, eran intérpretes, eran personas que representaban un papel que no correspondía con la realidad de lo que era verdaderamente esa persona. Es decir, un hipócrita es quien finge ser algo que no es. ¿Les suena? Bien. Entonces, el interés del hipócrita no está en el necesitado. No está en el necesitado. ¿Dónde está entonces el interés del hipócrita? En la gloria de Dios. Sí, claro, en la gloria de Dios. Tampoco. El interés del hipócrita está en la opinión que los demás tengan de él. Eso es lo que él quiere, ¿sí? Que me vean y que me lo digan. Entre más likes, más chévere. Mejor me siento. El aplauso de los hombres, hermanos. El aplauso de los hombres. Hermanos, la sentencia que nos presenta el Señor es contundente. Y es que aquel que es hipócrita, que quiere únicamente es ser aplaudido por los hombres, el Señor dice, perfecto, ¿sí? Si eso es lo que usted quiere, el aplauso de los hombres, se lo permito. Ahí está. Tiene el aplauso de los hombres, ya tiene su recompensa. Han recibido exactamente lo que estaban buscando. Estaban buscando el aplauso de los hombres, sustituyeron la aprobación divina. Perfecto, eso es. No querías mi aprobación y querías la aprobación de los hombres. Ahí lo tienes, no recibes nada más. Nada más. Por eso, hermanos, este principio que encontramos acá, si usted se da cuenta, no se limita únicamente al acto de la limosna. Usted lo puede aplicar en las diferentes obras que el Señor nos pone por delante. Se extiende a toda forma de piedad práctica. Servir en la iglesia, ayudar a otros, enseñar, visitar, aconsejar. Cualquier cosa de esas, uno lo puede hacer de manera hipócrita. Sí. Cualquier acto que externamente sea correcto puede ser internamente corrompido si el corazón busca es reconocimiento. Por eso, hermanos, el Señor profundiza aún más en el versículo 3, que dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Sí? Entonces, aquí también hay otros que ya lo explicaré, que se van al otro extremo. Pues y entonces el caso es que no me vean, pues todo lo voy a hacer en secreto, pero es que nadie me vea, ¿sí? Que nadie me vea. Pero espera un momento. ¿Qué quiso decir el Señor con que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha? Mire, la imagen yo creo que es intencionalmente radical. ¿Por qué? Porque no apunta simplemente a evitar la publicidad. No. Sino a tratar algo aún más profundo. ¿Qué? La tendencia del corazón a alimentarse de sus propias obras. Claro, usted dice, bueno, no quiero el aplauso del mundo, pero sí quiero el mío. Orlando, lo hiciste perfecto. Buen muchacho. Nadie me vio. Pero que... que nadie me supera. Nadie me supera. Entonces, cuidado. Esa tentación de nuestro corazón a estar diciendo, tú
puedes, tú, ese tigre que hay en ti, mejor dicho, no hay nadie como tú, dale, dale, que no te vean los demás, pero tú sabes que eres único en esto. Cuidado. Cuando aún esto se encuentra en el secreto, el hombre puede admirarse a sí mismo y recordar lo que hizo y encontrar satisfacción en ello. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? Corta con esa raíz, que no sepa tu izquierda lo que hizo la derecha. El llamado entonces, hermanos, es a una moderación tal que la obra no se convierta ni siquiera en motivo de autoexaltación. Que sea tan natural el obrar que usted al día de hoy diga, ve, yo no me acordé que le hice bien. ¿Sí? Porque usted no está llevando un registro. No solo se trata de ocultarla de otros, sino también, hermanos, se trata es de no convertirla en un recurso para su propia gloria. En otras palabras, es hacer el bien y suéltelo. Ya, listo, hizo la obra, ya no es suya, eso es de Dios. No retengan la memoria como mérito personal, pero sí que muchos hoy viven con esos recuerdos. Es que yo, títulos habidos y por haber. Hermanos, no debemos retener en la memoria ningún mérito personal, ninguno. Aquí encontramos una ilustración clara en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que me acompañe a Mateo 25. Mateo capítulo 25. Y allí usted lo va a entender muy bien cómo es que se maneja esta situación. Mateo 25, 34 al 40. 25, 34 al 40. Mateo 25, 34 al 40. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mire, aquí está el premio. Sí, ahí está el premio. Y sigue diciendo, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estos se llaman justicias, obras de justicia. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, claro, ¿cómo no? ¿Cómo lo iba a olvidar? Todo esto tan bueno que hice por ti. Claro, Señor, pero se te olvidan otros asunticos más. No, mire lo que dice. Los justos, mire cómo responden, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Se da cuenta, amado hermano? Cuando el rey menciona las obras de misericordia, dar, comer, vestir, visitar, los justos responden con sorpresa, Señor, ¿cuándo hicimos esto? ¿Cuándo? ¿Qué significa esto, hermanos? Que los justos no llevan un cuaderno. Los justos no llevan registros de sus obras. No lo hacen, no actúan para ser reconocidos. Su misericordia fue tan natural, pero tan natural que no está en sus cálculos. Obra y ya, y lo deja ir. Esa es la gran diferencia entre la piedad genuina y la religiosidad. ¿Sí le suena?
Finalmente, hermanos, en el versículo 4, volviendo al capítulo 6, nuestro Cristo dirige la mirada al lugar correcto, al lugar correcto. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Aquí está el consuelo, hermanos, el consuelo. Aquí está la motivación verdadera. ¿Cuál? Que Dios ve. Esa es la motivación verdadera. Dios ve. No solo ve la acción, sino ve el corazón con que fue producida esa obra. Nada hecho para Dios pasa desapercibido. Nada. En un mundo donde muchas obras de fidelidad quedan ocultas, el creyente descansa en esta certeza. El Padre las conoce plenamente y Él las recompensará. No se trata, insisto, de una recompensa terrenal. No se trata de una recompensa inmediata. Se trata de una aprobación divina que es final, que es aquella que leíamos acá. Venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino de los cielos. O como lo dijo el apóstol Pablo a los Corintios, el Señor manifestará las intenciones del corazón. Y en ese día, lo que fue hecho en secreto será vindicado por Dios mismo. ¿Se acuerdan de Elías, Tisbita? Él tenía una frase que debe ser nuestra. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Coram Deo. Vivimos en la presencia de Dios, en todo momento. Hermanos, este pasaje nos debe llevar a entender que la piedad debe ser puesta en el terreno correspondiente, y es en el terreno más cotidiano, es en el día a día. Mire, este pasaje nos debe llevar, o más bien nos llama a practicar una misericordia que es real. Hermanos, el Evangelio no produce indiferencia, el Evangelio produce compasión. Un corazón que ha sido regenerado no puede permanecer cerrado ante la necesidad de otro. Por eso es que dar, servir, involucrarse en la vida de otros no es un asunto opcional, es una evidencia de la gracia de Dios. Esto es fruto de lo que el Señor ha hecho a nuestro favor. En segundo lugar, hermanos, un pasaje como este exige pureza en la motivación. No basta con hacer el bien. No, es necesario examinar por qué hacemos lo que hacemos. Aún los actos sinceros puede allí infiltrarse el deseo de ser reconocido, de ser valorado, de ser recordado. En tercer lugar, hermanos, este texto nos debe llamar a cultivar una vida delante de Dios. Claro, hermanos, vivimos en este mundo, vivimos en esta carne, necesitamos del Señor. Gran parte de la verdadera piedad ocurre en lo secreto, en lo que nadie aplaude, en lo que nadie registra. Pero Dios precisamente allí se forma, o está formando más bien, nuestro carácter cristiano. Allí lo hace. Y finalmente, bueno, ¿y por qué lo digo? Porque, hermanos, usted dirá, pero es que yo no sé predicar, bueno, qué sé yo no sé hacer muchas cosas, pero yo oro. Y no me lo diga a mí, no se lo diga a nadie, delante del Señor. Y allí está lo que le estoy diciendo, que son de esas piedades que son escondidas, ocultas, en donde el Señor sí las ve. Eso es lo que importa, eso es lo que interesa, nada más.
Finalmente, hermanos, pasaje como este nos debe dirigir nuestra esperanza hacia la recompensa correcta. Hermanos, el creyente no vive para reconocimiento, para tener un reconocimiento aquí en el presente. Por eso, ninguna iglesia, ningún púlpito es una plataforma de exhibición. Lo lamento por tantos predicadores que buscan fama. Lo lamento por ellos porque ya recibieron lo suyo. Ya lo recibieron. Sepa algo, el Padre ve y en su tiempo Él dará la recompensa, una recompensa que no se desvanece en el tiempo. Así, hermanos, la práctica de la piedad deja de ser un medio de autoexaltación y se convierte en una expresión sincera de un corazón que ha sido transformado por la gracia de Dios. Así es que, amado hermano, el Señor, si usted se ha dado cuenta, ha llevado este tema a un punto más profundo, no solo en lo que hacemos, sino desde dónde lo hacemos. Por eso esa parejita de lo que, del hacer y el ser, no las podemos separar. No las podemos separar. ¿Qué hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Por lo que ahora somos en Cristo. Hermanos, la vida cristiana no se mide únicamente por la presencia de obras. Eso es importante también entenderlo, porque no podemos caer tampoco en el desborde de decir, ay, bueno, entonces toca hacer y hagamos hasta reventar. No es eso, no es únicamente las obras, sino entiéndalo. Es cómo está orientando su corazón para hacer lo que usted hace. Por eso este pasaje no deja espacio para ser superficiales. Por el contrario, ha de colocar a cada uno de nosotros bajo la mirada de Dios. Toda obra, toda intención, toda motivación está expuesta ante aquel que ve en lo secreto. Allí está. ¿Qué debemos hacer entonces hoy, hermanos? Examinarnos. Examine su corazón. No basta con una vista externa. De decir, esto lo hago bien, esto lo hago bien, esto lo hago bien, no, todo está de maravilla, todo lo hago bien. No, hermanos, la pregunta decisiva es si lo que está haciendo lo hace con un deseo sincero de agradar a Dios, o si lo está haciendo es para agradar a los hombres o para agradarse a usted mismo. Allí ya lo cambia todo. Donde domina la búsqueda del reconocimiento, la piedad ha sido desplazada por la vanagloria. Por eso en ese examen debemos llegar a un punto y es aguardar nuestro corazón. Incluso en lo secreto, que es el lugar más peligroso, hermanos. Más peligroso, en lo secreto. ¿Por qué? Porque el peligro no está solo allá en la exhibición pública, sino en la autoexaltación privada. El corazón puede apropiarse de sus propias obras, recordarlas, traerlas allí a su mente y decirles, mira, tú eres muy bueno, ¿sí? Tú no necesitas, tú puedes crecer aún en esto que ha sido bueno, pero hermanos, la verdadera piedad debe llevarnos a aprender que hacer el bien es dejar todo en las manos de Dios. Decir, Señor, esto lo hice para ti, sea mucho, sea poco, sea grande, sea pequeño. Lo hice para ti, solo para ti, amado Dios. Por eso el Señor sentó a sus discípulos. Mire, qué interesante. Alguna vez me pasó con un hermano explorando textos para acompañar precisamente el tema de la ofrenda. Y él usaba que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, hablando de la ofrenda secreta. Yo decía, no tiene nada que ver. Y me acordaba precisamente de la escena del Señor allá en el templo con sus discípulos, mirando a los que ofrendaban. ¿Cómo la ve? ¿Sí?
Y no solamente, y no les dijo, ¡hey! Miren para allá, miren, es que van a ofrendar, no, es un secreto, no. Miren lo que están haciendo. ¿Mm? ¿Y qué vio en la viuda? Lo poco. ¿Mm? En lo poco. ¿Por qué? Porque él, claro, él sí estaba viendo algo más profundo que los mismos discípulos no podían ver. Eran las intenciones del corazón de esta mujer, pero se los hizo saber. Ella lo ha dado todo. Con alegría lo ha dado todo. ¿Mm? Entonces, hermanos, la práctica de la piedad es real, es visible, pero debe ser correctamente orientada, hermanos. Debe ser vivida a la luz de lo que es Dios y su recompensa. No hay mayor recompensa que estar por la eternidad con aquel que nos salvó. Él es nuestra herencia. ¿Mm? Él es nuestra herencia. Por tanto, amado hermano, el llamado no es a dejar de hacer el bien, porque como les decía hace un momento, hay quien puede decir, entonces yo no hago nada, porque si todo les va a parecer que lo hago es para que me vean y esto, entonces no hago nada. No, el asunto no es dejar de hacer lo que es bueno, sino es que entienda que debe hacerlo correctamente, con un corazón limpio, con un corazón consciente en la presencia del Señor. Debemos practicar la justicia. Así es que sirva, dé, ame, pero no para construir una imagen, sino como respuesta a la gracia que usted mismo ha recibido. Y aunque y va a ocurrir, muchas de esas obras quedan ocultas a los ojos de los hombres, hay una certeza firme. El Padre sí las vio. Él sí las vio. Y llegará el día en que no importará cuánto se vio aquí, sino que fue aprobado por Él. Él las aprobó. Y el mayor galardón, como bien les digo, no será lo que usted reciba en sus manos o echar en sus bolsillos. Nada de eso tiene que ver. El mayor galardón es que usted verá a su Salvador. Lo verá. Así es que viva hoy. ¿Para quién? Para Cristo. Para su gloria. Esa es la esencia de la verdadera piedad. Vivir para Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar.